Saludos, saludos, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Quisiera, por favor, que alguien me respondiera para verificar que tenemos audio, que hay retorno, por favor. Sandra, Brian, alguien. Sandra, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Bien, Se oye perfectamente y en el momento buena imagen, buena señal, buen audio. perfecto. Bueno, buenos días para todos. Hoy tenemos la segunda actividad correspondiente a la materia de sociología criminal. Acabé de quitarme el tapaboca para motivar a las personas que nos ven al uso de este elemento que es necesario en estos tiempos. Ya para comenzar con la clase, quiero preguntarles cómo van con las actividades. Sandra y Brian, no sé si abren la imagen para poder visualizarlos. Si me están escuchando, Sandra, si quiere abre la imagen. Perfecto, Sandra. Y Brian, por favor. Si quiere abre la imagen, Brian, no sé si me está escuchando, de manera de saber que van a estar presentes en la clase el día de hoy. Bueno, Sí, Sandra, doctor, ¿cómo va con las actividades, Sandra? con respecto al paper, lo tengo ya Ah, finalizado, incluso lo iba a montar el día de hoy. ¿Aló? sí, te escucho ¿Hola? fuerte. Sí, te Ajá. escucho. Ajá. Tengo el paper ya realizado, lo iba a montar hoy, pero luego de escuchar el video de la unidad 2, creo que lo voy a enriquecer con la parte de prevención. Muy bien. Ajá. Lo toco, pero quizás me centro un poco más Sí, allí, en las ideas. Estaba tomando nota ahorita precisamente porque me parece interesante. Lo tengo, pero un poquito más disperso. Creo que ujú. lo voy a centrar y pues me parece Sí, muy allí interesante este material. lo que se pretendió, inclusive en el material que a ustedes se les envió, hoy les voy a enviar el material del día de hoy. Lo que se pretendía en esta actividad es que usted como futuro criminólogo y experto en criminalística, pues pueda detectar qué factores pueden influenciar en la comisión de un hecho punible, pueden influenciar en el sujeto, especialmente los factores exógenos, ¿no? Los factores que forman parte o que constituyen el fenotipo del sujeto infractor. Usted como criminólogo, pues tratar de detectarlo, sobre todo en los delitos de violencia de género, violencia intrafamiliar, robo, hurto, delitos de esa naturaleza, inclusive el alcoholismo, pues es un factor, como vamos a ver ahorita, que influye evidentemente en la comisión de hechos punibles y usted como criminólogo pues debe detectarlo, separarlo de los demás factores y por supuesto pues dar su opinión sobre ese elemento y qué opinión también le da a usted a los fines de evitar que pueda consumarse diferentes delitos, en especial en la comunidad donde usted vive. Yo creo que lo primero que uno debe como ser humano pues es valorar el entorno de donde uno vive. Si usted cambia su entorno, cambia el universo, porque cada uno de nosotros debe cambiar el espacio que ocupa y así cada uno pues tendrá una responsabilidad y haremos de este mundo pues un mundo mejor. Perfecto. Así es, doctor. Bien, vamos a comenzar ya con la clase de hoy. Vamos a pedirle por favor al ingeniero que nos proyecte allí las láminas con que vamos a trabajar el día de hoy. Yo les voy a cargar este material hoy o mañana más tardar para que también lo tenga como base. ¿Qué vamos a hablar hoy, muchachos? Hoy vamos a conversar sobre las teorías que tratan de explicar o que son desarrolladas en el seno de la sociología criminal, que son desarrolladas por diferentes sociólogos, psicólogos, médicos, especialistas que tratan de estudiar el origen del delito. Anteriormente, en la clase anterior, nosotros decíamos de que el padre de la sociología criminal era Enrique, o es Enrique Ferri, de origen italiano, al igual que el padre de la criminología, César Lombroso. Pero una de las características que se tenía en estos últimos 150 años, en estos últimos 140 años de desarrollo de esta materia, criminología y sociología criminal, se veía bastante influenciada por aspectos místicos, ¿no? De brujería, por decirlo de alguna manera, de donde se hablaba o se hacía pensar que se hablaba con los muertos, cuestiones espiritistas. Entonces, esos eran los orígenes de la ciencia criminal o la ciencia criminológica, pues evidentemente pues eso no llevó a nada al pasar de los años, porque pues evidentemente se ha entendido que eso es imposible.
pero eso básicamente fueron los orígenes. Estas teorías que vamos a tocar el día de hoy, muchachos, una teoría multifactorial, una teoría funcionalista, la teoría de la anomia, teoría sistémica, teoría de conflicto de poder, teoría de conflicto cultural y por supuesto la teoría de la Escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago, desarrollada por allá en los años 1920, 1930 en Estados Unidos, en el pleno apogeo de la ciudad de Chicago y el pleno conflicto social que existía allí por el desarrollo industrial, el desarrollo económico que allí se presentaba. Ya nosotros la teoría multifactorial, algo importante que resaltar antes de iniciar el tema de las teorías que tratan de desarrollar la sociología criminal, entender que esta ciencia, como todas las ciencias sociales, no son exactas. La criminología, la sociología criminal, la psicología, toda esa ciencia que estudia el individuo y la sociedad que forma parte de ese individuo, pues no son ciencias exactas y por supuesto, pues lo que elaboran son hipótesis que algunas se acercan más a la verdad, otros no, pero unidas todas esas tesis, esos postulados, pues evidentemente pues van a permitir, en el caso de la sociología criminal, pues establecer políticas criminales enfocadas en delitos en particulares y que estos pues sean, por supuesto, eficaz y eficientes en los resultados que se pretende. Eso quería dejar claro, toda vez que en la clase anterior nosotros hablábamos sobre si el delincuente nace o se hace. Hay situaciones donde ya lo sabemos que desde el punto de vista genético, pues hay una estructura, una modificación de la carga genética del hombre, que hay una predisposición al delito, pero eso no es determinante para que ese sujeto sea un delincuente porque hay personas que tienen esa modificación y no llegan a cometer delitos, así como hay personas que no tienen esa modificación genética, pero a través de elementos externos influyen en él para que cometa delitos y no tiene nada que ver con su estructura biológica. Entonces, evidentemente, pues son hipótesis, son postulados que de alguna u otra manera, pues hasta el día de hoy han servido de base y sirven para mejorar la calidad de vida de nosotros, la calidad de vida de los ciudadanos dentro de una sociedad de cual formemos parte. Como les dije, bueno, la primera teoría que vamos a analizar el día de hoy es la teoría multifactorial o la teoría de multifactores. Y es un resultado, o esta ciencia desarrollada en Estados Unidos en la década de 1915, se centró principalmente sobre el estudio de la influencia de los factores, pero en el niño. ¿Qué factores pudieran influenciar en el niño que en su adultez pues lo llevaba a la comisión de hecho punible? Esta teoría principalmente pues se caracterizó por factores biológicos, factores psicológicos y factores del medio social. Los factores biológicos, su estructura biológica del niño, el paso de su ascendiente a él como descendiente de cierta carga genética que de alguna otra manera pudiera influenciar, pudiera motivarlo a la comisión de un hecho punible. Hay una teoría del prenatal. Saben ustedes, bueno, que la mujer en el momento de su concesión, del embarazo, pues evidentemente debe evitar el consumo de alcohol, de drogas, de estupefacientes, porque puede influenciar de manera determinante en una carga genética en el niño, en ese futuro ser, a los fines de que de alguna manera haya una predisposición en la modificación genética que él tenga hacia el delito. Eso estudió esta teoría, evidentemente, pues apoyándose en otras ciencias como la biología, la medicina, para poder descubrir estos factores que más adelante vamos a revisar como la estructura cromosómica del ser humano, el ADN, el ácido desirribonucleico, que es la estructura del ser humano, es la esencia de nosotros. Los conflictos del ambiente físico, como lo dije hace un momento, pues viene dado es donde se desarrolla el niño, la escuela, la familia, se ha determinado de manera importante a través de trabajos científicos, de entrevistas, de estadistas, que han determinado que las familias desestructuradas, que las familias que tienen un conflicto, pues tienen una gran influencia en el desarrollo de la personalidad del niño y que por supuesto pues la tendencia a la criminalidad va a ser mayor que los niños que no se desarrollan en un ambiente con esta naturaleza. Una de las cosas que se le criticaba a esta teoría, muchachos, la teoría multifactorial, es que se enfocó principalmente en el niño, evitando o no tomando en consideración otros elementos que también influyen dentro del desarrollo emocional del sujeto.
Hay una teoría estructural funcionalista y esta teoría tiene una particularidad que ella considera el delito como una acción cotidiana dentro de la sociedad. De hecho, esta teoría funcionalista refiere de que el delito era necesario dentro de la sociedad porque permite que haya un progreso o que sea progresista esa sociedad. Ella postula de que los delincuentes pues, son necesarios dentro de la sociedad porque la prevención del delito, la reacción dentro de la sociedad frente a la comisión del delito, de alguna otra manera, pues va a funcionar para que la misma sociedad progrese. Por eso ellos hablan del delito en normalidad y funcionalidad. Cuando habla de la normalidad, que el crimen, dice allí ustedes en la lámina que tienen proyectada, tendría su origen dentro de la sociedad y regula la sociedad. Y la funcionalidad que permite el avance de ella. Como lo dije en su momento, esta teoría funcionalista pues enfoca el delito como un hecho social, pero permite el desarrollo de ella a través de las diferentes políticas que los gobiernos o los estados desarrollan para tratar de evitar la criminalidad. Otra de las teorías importantes es la teoría de la anomia. Se entiende por anomia, no sé si allí pueden verla en la lámina, voy a quitar esto aquí, perfecto. La teoría de la anomia básicamente se desarrolla como la ausencia de reglas, como la ausencia de normas y por supuesto también la ausencia del respeto del sujeto hacia la norma. Nosotros aquí vemos en la sociedad venezolana cómo delitos ocurren frente a la autoridad sin que la autoridad haga algo. Por ejemplo, el manejo de sustancias peligrosas, los que viven aquí en la zona de frontera o inclusive el contrabando anteriormente, hace 5 o 6 años, pues verdaderamente desde el punto de vista policial, desde el punto de vista penal, pues era perseguido severamente, pero ya en los últimos tiempos, pues ya lo ve uno como algo natural, uno ve a las personas vendiendo combustible en las calles sin mayor tipo de límites, por decirlo de alguna forma, y la autoridad pues tampoco ejerce el poder punitivo, represivo que de alguna otra manera pues está facultado a realizar. Y eso es lo que se entiende como anomia. El delito está allí, existe, está en la legislación, es vigente ese delito, hablando de ese ejemplo en particular, pero la sociedad o los individuos existe un irrespeto frente a esa normativa y también existe apatía por parte de la autoridad de hacer cumplir la norma y evitar la comisión de esos hechos punibles. Pero esta teoría de la anomia desarrollada principalmente por Emily Durkheim, un sociólogo francés, un sociólogo del orden, establecía que o que el desarrollo de la criminalidad, el desarrollo del delito, principalmente evolucionaba por la presión, la tensión social que existía hacia el individuo. El individuo tenía una premisa fundamental que era alcanzar su objetivo, alcanzar el fin por las cuales pues él cree estar presto para alcanzar, ya sea si se trata principalmente desde el punto de vista económico, recursos desde el punto de vista económico, la presión social lo lleva a infringir la ley y a utilizar cualquier mecanismo ilícito o lícito para conseguir sus objetivos, evidentemente sin la observancia de la norma. Entonces eso es lo que se entiende como anomia, es decir, la ausencia de norma y la apatía de la autoridad para hacer cumplirla si ella está vigente o la ausencia y el irrespeto del sujeto a cumplir la normativa. Allí Emily Durkheim señalaba de que era la pérdida de normas y valores en la sociedad. Perdón, y había algo fundamental allá que era el individualismo. El ser, el sujeto, el individuo, de alguna u otra manera, pues buscaba alcanzar sus objetivos, alcanzar sus fines, sin importar cuáles eran los medios que utilizara para alcanzar esos fines. Como le dije, evidentemente, pues con la transgresión de la norma principalmente, porque el ser humano pues puede convertirse en un ser codicioso y que lo lleva para alcanzar los medios o los objetivos que él de alguna u otra manera se ha planteado, se ha trazado, como vamos a revisar ahorita de otro autor, no todos tenemos las mismas posibilidades o para todos no existen las mismas posibilidades y por tanto, pues los sujetos, pues, digamos, utilizan otra vía para poder alcanzar esos medios. Robert Merton, que fue un sociólogo estadounidense, también
participó en esta teoría de la anomia. Ellos dos, Durkheim y Merton, pues coinciden, un sociólogo francés y este norteamericano coinciden que verdaderamente este pudiera ser la causa de la comisión de los hechos punibles desde el punto de vista social, porque evidentemente la sociedad generaba en el individuo una tensión, una presión, perdón, como lo refieren allí en la lámina que ustedes están leyendo, sobre el sujeto, que lo lleva a la comisión de delitos y a la infracción de la ley para alcanzar su objetivo. Y habla de tres aspectos fundamentales: un desequilibrio entre fines y medios impuesto por la sociedad, universalidad de fines. A medida que la sociedad avanza, pues aparecen nuevas formas o nuevas modas, por decirlo de alguna manera. Ya habíamos dicho que la moda es un hecho social y el hombre quiere, o el sujeto quiere tener dominio, disposición de eso, y evidentemente pues va a alcanzarlo si no tiene los medios para poder llegar a ese objetivo. Igualmente, en el tercer punto hablamos de la igualdad a los medios lícitos. No todos tenemos la misma, o no todos tienen la misma fortuna, por decirlo de alguna manera, o las mismas posibilidades, dependiendo de los sectores donde exista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la residencia, inclusive, aun cuando no es un factor determinante. Quiero insistir en eso, como lo dije hace un momento, estas ciencias sociales no son exactas, pero sí extraen elementos de cada una de esas situaciones. Pero todo eso todas esas circunstancias influyen verdaderamente en que el sujeto pues vaya a transgredir la norma, influyen en que el sujeto pues infrinja la ley y participe en la comisión de hechos punibles como el hurto, como el robo, como la extorsión, como el secuestro, para poder alcanzar sus objetivos, para poder alcanzar los fines que se han trazado desde el punto de vista económico, porque la sociedad, la evolución de la sociedad desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, pues influye, genera una tensión importante en el sujeto, porque él también quiere formar parte de esa evolución, también quiere formar parte de esa sociedad, no quiere quedarse rezagado, no quiere quedarse atrás, y algunos inclusive participan en la comisión del hecho punible no solamente por un interés particular, sino también por un interés familiar, porque de alguna u otra manera saben ustedes, sobre todo los funcionarios de la policía, que el sujeto infractor de la ley, a pesar de que delinque, a pesar de que infrinja la norma, a pesar que comete delito, pues tiene una sensación, o mejor dicho, una idea protectora hacia su familia. Es como un código que ellos manejan o que tienen para poder pues, proteger a su núcleo familiar. Entonces, eso lo lleva, esa tensión social, esa tensión o esa presión social lo lleva a delinquir, y eso es lo que se conoce como la teoría de la anomia. La teoría sistémica en la, perdón, en la prevención, o mejor dicho, en la comisión del delito y el aumento de la criminalidad, pues tiene un factor importante. Ella tiene la tesis que la norma pues juega un papel importante en la prevención del delito. La teoría sistémica generalmente o principalmente se enfoca en el elemento punitivo de la norma, la necesidad de la existencia de un ordenamiento jurídico. Ya nosotros en la clase anterior revisábamos lo que es un ordenamiento jurídico, y principalmente lo que busca es el orden social. Eso es lo que se traduce como ordenamiento jurídico, y esa es la función desde el punto de vista doctrinario y teórico y práctico de la norma: generar en el individuo, generar en el sujeto, en el individuo que forma parte de la sociedad, cierto efecto intimidatorio en él para evitar la comisión de hechos punibles. Y ese efecto intimidatorio, yo diría que tiene dos aspectos: uno extraprocesal y otro procesal. ¿Por qué extraprocesal? Porque el sujeto sabe por experiencias de sus conocidos, de sus amigos o de su familia, o que en la comisión de derecho punible pues acarrea una pena privativa de libertad. Dependiendo del delito que haya cometido, pues será de la gravedad del delito que haya cometido, pues será la pena a aplicar. Si tratamos, por ejemplo, de un delito de hurto, de estafa, de apropiación indebida, de bienes provenientes del delito, pues la pena no va a ser tan alta como en los delitos de mayor envergadura, como el homicidio, la extorsión, la violación o el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y eso genera ese efecto intimidatorio
Las legislaciones del mundo para cada delito, perdón, para cada delito tiene una pena en particular, pero, pero cumple ese efecto, un efecto intimidatorio. Y nosotros en los países latinoamericanos, pues tenemos un efecto procesal que funge viene siendo con la demora, con el retardo procesal que genera también el temor, no en el delincuente habitual, ¿no? Sino el delincuente ocasional. Esa sensación de que si comete un delito, pues va a estar atrapado en un proceso que no sabe cuándo va a culminar, en un proceso que a final de cuentas puede estar influenciado por otros aspectos de los cuales pues él no pueda evitar, no pueda prevenir. Entonces esa sensación pues de alguna otra manera influye en que el individuo pues no incurra en la comisión de hechos punibles y no vamos a tocar el tema que también es importante sobre el sistema penitenciario, esa influencia que verdaderamente en los países latinoamericanos se ejerce sobre los particulares, el terror que en algunas cárceles de Latinoamérica se vive y eso pues genera evidentemente en el sujeto eh, esa, esa reacción frente al delito, es decir, esa reacción para que él se evite la participación de la comisión de hechos punibles. Otra teoría que guarda relación con los postulados que explican el porqué del sujeto en la participación de hechos punibles, tenemos la teoría de conflicto poder y tenemos la teoría de conflicto cultural. La teoría del conflicto de poder, pues básicamente se centra a estudiar la delincuencia organizada, ¿no? El poder que ejerce este grupo delincuencial sobre otros ciudadanos que los obliga a la comisión de hechos punibles o los manipula en la comisión de hechos punibles, especialmente a la adolescencia, a los jóvenes que comienzan en su pubertad, adolescencia, de alguna otra manera, pues por su situación de edad y su inmadurez y su situación económica, pues perfectamente puede ser manipulable a los fines de participar en la comisión de hechos punibles. Entonces se habla de esa teoría del conflicto de poder, es decir, el poder que ejerce ya esa estructura organizada sobre otros grupos que forman parte de la sociedad. Y la teoría del conflicto cultural viene dado principalmente a los choques migratorios, a los choques que ocurren en esa eh, migración de un territorio, de un país hacia otra cultura, pues verdaderamente pues allí ocurre ese conflicto de culturas y por supuesto pues existe un aumento de la criminalidad. Por lo general, la Organización Mundial relacionada con la migración pues distingue entre varios conceptos de lo que se refiere a la migración como un concepto general, pero hay que hablar del inmigrante y del emigrante. El inmigrante es el que se va, dependiendo del punto de vista como usted lo ve, y el inmigrante, perdón, el inmigrante es quien sale y el inmigrante es quien llega a un territorio del cual él no forma parte o no es de su nacionalidad. Hay varios factores que influyen a esto, a que ocurran estos movimientos sociales o estos desplazamientos sociales, económicos o de conflictos armados. Influyen tremendamente en que el individuo pues sienta la necesidad de salir de su tierra para irse a otras latitudes, para irse a hacia otros territorios y aquí pues viene un conflicto cultural porque evidentemente cuando llega allí, en la mayoría de los casos pues llega con una situación económica comprometedora que los espacios que ya existen pues están ocupados y de alguna otra forma pues eso es un detonante como la chispa allí que enciende el polvorín para que se vean inmiscuidos en diferentes hechos punibles. En diferentes hechos punibles ocurre, lamentándolo mucho, en este tipo de situaciones. Eso, Permiso, doctor. claro, Esta teoría se evidencia actualmente con estas migraciones que ha tenido Venezuela hacia otros países, especialmente a los países del sur. Y vemos como todos los días en las noticias. sí, te escucho, se fue el audio Sí, por una... doctor, estaba colocando el ejemplo de ciudadanos venezolanos que han Sí, emigrado, producto de este fenómeno que estamos atravesando. ajá. Casi diariamente hay noticias de connacionales en situaciones de banda, de pandilla, de delitos,
y entonces ahí se evidencia esa teoría de del Conflicto conflicto cultural. cultural. Sí, sí, Ujú, sí, sí, señor. es cierto, es cierto. Sé que hay compañeros ecuatorianos que nos están escuchando, que forman parte de la Policía Nacional, y bueno, pues lamentándolo mucho, es una situación que ocurre, no es solamente de Venezuela, sino en otras latitudes ocurre eso, y bueno, esperemos que en el corto tiempo, pues eso mejore. Nos quedan 10 minutos, muchachos, pero si se cae, por favor, la transmisión, no se retiren para poder hacer la conexión. Les pido, por favor, que no se vayan a retirar si se nos cae la conexión en 10 minutos. Me acabaron de colocar allí un aviso para continuar con la clase. ¿Oyó? Perfecto, eso va a ser algo rápido allí. Y la teoría de la Escuela de Chicago, esta teoría en particular desarrollada en los años 1920, 1930 en Estados Unidos, y se ocasionó producto del desarrollo industrial de esta ciudad. En Chicago, en los años 1910, 1920, pues evidentemente había una explosión industrial allí tremenda y que llevó, porque también hay una migración interna, llevó a que diferentes ciudadanos allí de Estados Unidos se trasladaran a esa ciudad para poder participar en ese desarrollo económico. Familias importantes, adineradas, se dieron cuenta que había allí una alta o un alto aumento de la criminalidad. La familia de los Rockefeller invirtieron grandes cantidades de recursos económicos a los fines de determinar cuáles eran las causas del punto de vista social que llevaban a ese aumento de la criminalidad. Y uno de los factores principales era que estas personas que llegaban a la ciudad se ubicaban al margen de la ciudad, y allí es donde viene la palabra marginalidad. Se ubicaban al margen de la ciudad porque ya no tenía espacio, ya no, ya era el grupo de personas que allí existían era superior a los espacios físicos donde podía ocupar o podían ser ocupados por estas personas. Entonces, pues allí se desencadenó, se desató un aumento de la criminalidad, y la teoría o la escuela de Chicago, la Universidad de Chicago, pues principalmente estudiaba era la interacción que existía en esos grupos delincuenciales, cómo se interactuaban esos grupos delincuenciales que incluso tenían un código, tenían una manera particular para entenderse, para dialogar, para conversar, con un fin en particular que era cometer delitos. Hay un ejemplo aquí en Venezuela, yo creo que ustedes lo han escuchado, lo que llaman el Tren de Aragua. El Tren de Aragua nace como consecuencia de una estructura que se crea, un ferrocarril que se tenía la visión de hacer una ciudad importante aquí en Valencia, en una ciudad venezolana, pero ese Tren de Aragua era el sindicato de trabajadores. Realmente empezó, fue como un sindicato donde ellos de alguna otra manera pues cobraban comisiones por el ingreso de esos trabajadores a esa empresa de construcción de ese ferrocarril, pero con el paso de los años pues fue imposible continuar esa obra pública, y ellos pues con el ansia de tener recursos económicos trascendieron la esfera del sindicato laboral a la esfera delincuencial y comenzaron a participar en delitos como extorsión, secuestro y homicidios selectivos que generaban lucro, que generaban sicariatos, un homicidio selectivo, que genera un lucro, que genera un pago, y allí ellos vieron que eh, era era rentable para ellos, para su organización. La comisión de hecho es disponible, y el grupo de delincuencia pues ha trascendido frontera. Eso es lo que se conoce como la Escuela de Chicago o la Universidad de Chicago, y estudia principalmente la ecología humana, es decir, los factores climáticos inclusive que allí habían allí entre en la ciudad, que influenciaban en la comisión del delito físico, biológico, social, cultural, económico, y las relaciones del individuo con la comunidad. Una de las cosas que se le criticaba a esta teoría es que se enfocaba principalmente en aquellas personas de escasos recursos. Siempre el migrante, hablando de una migración interna, pues busca, cuando migra, cuando va a otro territorio, lo que busca es un mejor porvenir que el que tiene. Y si sale es porque su situación económica es precaria. Cuando llega allá, pues evidentemente se va a encontrar con un choque, se va a encontrar con una desigualdad, y a lo mejor se va a encontrar con pocas oportunidades de progreso que van a influenciar en la comisión del hecho
punible. Perfecto, estamos claros hasta aquí, muchachos, con respecto a la teoría. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Sandra, No, doctor, perfectamente. Voy eh, siguiendo la explicación Brian, y estoy Denis, bien. Dayana, que están conectados. No sé si quieren alguna. Denis, ¿cómo le va? No sé si quiere comentar algo. ¿Cómo está, doctor? Bien, excelente. ¿Cómo estás, Denis? Buenos días. Sí, doctor. Bueno, de lo que estaba hablando usted, en torno a los factores que intervienen, los factores criminógenos que intervienen en la comisión de los delitos. Un tema bastante entendible y además de esto, indicar de que vemos y conocemos la problemática que es similar de Ecuador como la de Venezuela en estos temas, ¿no? Ujú, ¿Cuáles son los factores que inciden en lo que usted hablaba de la marginalidad, que son situaciones muy, pero muy similares ujú. y que en efecto hacen que la propia ciudadanía se involucre a este fenómeno criminal para el cometimiento de delitos por falta de oportunidades? ¿Sí? Lo que hablamos de la tensión social, la presión social ejerce sobre el individuo buscar espacio. Y eso lo lleva, lamentándolo mucho, muchachos, a la transgresión de la ley. Y la transgresión de la ley puede ser agresividad, violencia, robo con violencia, homicidios, tráfico de drogas, o sea que el daño social o la desigualdad es tremendo, es difícil y evidentemente, pues lamentándolo mucho, pues debe realizarse o debe revisarse para procurar que todos pues tengan la misma oportunidad. Doctor, Dígame, te y escucho. un tema muy importante que de lo que usted decía, es decir, transgredir la norma, ¿no? Ujú. Acá tenemos en Ecuador un caso muy puntual, desde la eliminación de una cierta normativa con anterioridad a este Código Orgánico Integral Penal que nosotros manejamos actualmente. Sí, señor. En ese sentido, hubo un cambio estructural de lo que es la tabla de drogadicción, ¿no? Ujú. Entonces, ahora no se puede sancionar a la persona consumidora como tal cuando esta persona expende, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de la anomia, hablamos de la Ujú. anomia, de que no se puede sancionar ciertos tipos de conductas que antes se sancionaban, ahora ya no se sancionan. Y eso conduce a la comisión de nuevos delitos como es el robo, lo que es sicariatos y por demás que tenemos, ¿no? Disculpe, tuve una interrupción aquí en el micrófono. Muy bien, así es. Evidentemente, aquí en Venezuela sucede igual, porque el consumidor pues viene siendo un enfermo o tiene una adicción desde el punto de vista patológica y debe ser tratado de manera diferente al que trafica o al que expende la sustancia estupefaciente, porque él viene siendo víctima de ese delito, ¿cierto? Es así como lo planteas, Claro, ¿verdad, Denis? sí, sí, doctor. Y aparte de eso, la política pública criminal no está bien establecida acá. No hay una política pública criminal que pueda basarse al plano de la seguridad, tratándolo desde el punto de vista de la salud. Bueno, entendible, ¿no? Entendible esta situación, ¿no? De Ujú. que es tratado como un enfermo, Sí, pero no tenemos una política pública bastante coherente con la realidad social que viven los países de Latinoamérica en torno al tema de la droga. mire, si se cae la llamada, perdón, si se cae la conexión, por favor no se retiren, que ya nos vamos a conectar 10 minutos más. Aquí sucede igual, Denis. La Ley Orgánica de Drogas establece un tabulador. Hasta 20 gramos de marihuana se llama posesión, ese delito, y permite medidas cautelares. No es que no sea delito, sí es un delito, pero tiene un tratamiento diferente. Es presentado en audiencia, se hace un examen psiquiátrico forense para determinar que efectivamente tiene una adicción, perdón, a cierta sustancia psicotrópica y el tribunal puede darle como una medida cautelar un tratamiento a ese muchacho o lo obliga a realizarse un tratamiento de desintoxicación para poder que forme parte de manera productiva de la sociedad. En materia de cocaína es hasta 2 gramos que se considera como una posesión y permite una medida cautelar y el tribunal pues debe ordenarle como medida cautelar el tratamiento de desintoxicación de ese enfermo, de ese adicto, y tiene un tratamiento especial.
Bueno, ya conversamos de las teorías, ahora vamos a hablar de los factores. Los factores de la criminalidad. El factor está definido por la doctrina como un elemento, una cosa que conjunto con otra contribuye a producir un efecto. Del punto de vista de la sociología criminal, ya habíamos dicho que hay diferentes factores exógenos que forman el fenotipo del individuo y también hay factores endógenos que forman el genotipo del individuo. Más adelante, cuando nosotros veamos los trastornos prenatales que ocurren en el feto porque la madre consume alcohol, tiene una gran influencia, muchachos, en ese futuro ser sobre una predisposición al delito. Estados de ansiedad, estados depresivos, eh, inclusive tendencia al suicidio, señala la doctrina, o al homicidio. Entonces, verdaderamente, pues existe desde el punto de vista endógeno, que es lo que vamos a hablar hoy y la siguiente clase, para luego revisar los factores exógenos, pues tiene una gran importancia. Pero hay factores criminógenos impelentes y hay factores criminógenos repelentes. ¿Qué son los impelentes? Que estimulan la acción delictiva. Y los repelentes que inhiben la acción delictiva. Hay algo que quisiera compartir con ustedes, que es el sistema límbico. Es un sistema que forma parte de nuestra estructura cromosómica, de nuestra estructura biológica, más bien, que es inhibidora de la violencia y la agresividad del individuo. Es decir, es nuestro sistema que de alguna otra manera genera una carga cromosómica allí en nuestro organismo que impide, inhibe que el sujeto participe en la comisión de hechos punibles. Si hay una alteración por diferentes aspectos del punto de vista biológico, como vamos a ver en la psicosis, en la esquizofrenia, evidentemente, pues aquí va a haber una alteración del mundo real. Un ejemplo de un psicótico como una tendencia criminal, aquel sujeto que en su casa observa que hay huellas en su habitación y genera esa idea de que su esposa le está haciendo infiel porque ve las huellas allí de tierra del jardín y él sospecha que estuvo el jardinero allí en la alcoba principal, en la habitación principal. Entonces forma esa idea, esa distorsión del psicótico, que es una enfermedad mental, va generando esa idea en el sujeto y hay una predisposición a la comisión del delito. Recordemos que el delito no es solamente el homicidio, el delito existe también delito cuando hay violencia intrafamiliar. Entonces, esa idea, pues que genera, que se forma en el sujeto por producto de su enfermedad, es un factor endógeno, es un factor del genotipo, de esa desorden neurológico del sujeto, que va a ser preponderante y va a tener una predisposición en la comisión del delito como aquellos que no tienen ese tipo de enfermedad. Igual en el caso de los esquizofrénicos, inclusive, mire muchachos, en estas enfermedades que son muy nombradas ahorita en la actualidad, el síndrome autista, este personaje o este sujeto que tiene una enfermedad o tiene una condición, mejor dicho, tiene una predisposición a la comisión del delito informático, a la comisión de delitos telemáticos, porque este sujeto de alguna otra manera es retraído, es introvertido, inclusive asocial, que es muy diferente a antisocial, ¿no? El asocial es aquella persona que no comparte o no forma parte directa de una sociedad, sino más bien es su mundo interior retraído. Entonces, los especialistas en criminología, los que han desarrollado este tema, como para tratar de descubrir por qué el sujeto participa en un delito, entiende que este tipo de enfermedades, que son una modificación neurológica, pues para este tipo de trastorno o para este tipo de enfermedades, pues hay una predisposición para los delitos informáticos. Los factores criminógenos ya lo hemos conversado, muchachos, aquellos que sumados pues desencadenan la comisión del delito. Los desencadenantes es el motivo por el cual el sujeto participó en la comisión del hecho punible, y el factor facilitante tiene que ver con aquellos factores que ayudan a la comisión del hecho punible, bien si esto ocurre en la noche o el estado de indefensión que pudiera encontrarse la víctima o el uso de armas, son factores que facilitan la comisión del hecho punible. Hay factores predisponentes, hay factores de protección de la violencia, hay factores de riesgo de violencia. Los factores predisponentes y de protección de la violencia tienen que ver
con la estructura física del sujeto, es decir, sus habilidades que puedan llevar la comisión del hecho punible, pero también aquellas habilidades que puedan evitar la comisión del hecho punible. Y los factores de riesgo de la violencia se refiere a esos factores que puedan influenciar en la comisión del hecho punible, en el caso del ocio, del machismo, de las adicciones, del desempleo, como refieren ustedes allí en la lámina, es un factor importante que puede influenciar tremendamente en la comisión de un hecho punible, como lo veíamos en las teorías que conversábamos en ese momento, por esa presión social que ejerce sobre el individuo y desencadena en él necesariamente la participación en los hechos punibles, porque él desea tener y ocupar los espacios que otros están ocupando y no tiene los medios para hacerlo, pero los busca transgrediendo la norma. Hay otros factores endógenos y somáticos referentes a la estructura biológica del sujeto, los factores familiares, ya lo hemos hablado. ¿Cómo influye la familia, el papá, la mamá, no solamente en el desarrollo de la niñez y la juventud, sino también en los trastornos prenatales? ¿Cómo influye la carga genética sobre ese nuevo ser? Los factores psíquicos. Sabemos que cada ser humano pues tiene una estructura psíquica propia y que de alguna otra manera pues ella puede verse influenciada o alterada a través de modificaciones que tenga sobre su estructura biológica. Lo hablamos ahorita del caso de las enfermedades, el psicótico, las personas que sufren de ansiedad, inclusive hay una patología que genera la paranoia, esa sensación de desconfianza, cuando usted tiene la sensación que lo están persiguiendo o tiene la sensación que lo están engañando, es una distorsión total con el mundo real porque no existe un elemento que compruebe tal situación, pero es una idea que usted se está formando en su mente que lo lleva, una vez que esa idea se ancla en su mente y se desarrolla en su mente, lo lleva obligatoriamente, si usted no tiene control de su conducta, lo va a llevar, lamentándolo mucho, a la transgresión de la norma, empezando por la violencia verbal inclusive. Nosotros vemos cómo sujetos que sufren de estas modificaciones neurológicas, pues tienen una alta predisposición a la violencia verbal, a la violencia, a la agresividad verbal, y de allí desencadena cualquier otro tipo de delito. Los factores físicos se refiere al clima, a la lluvia, al calor. Nosotros lo comentamos en la clase pasada y lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Cómo el calor y el frío influyen en la comisión de hechos punibles. En una localidad donde haya frío o donde sea un clima frío, ¿sí? Un clima agradable, un clima, vamos a referirlo así, pues un clima de temperatura baja, va a influenciar en que no haya una alta criminalidad como si ocurre en espacios geográficos o en sitios geográficos donde sí hay una alta temperatura. Eso está en estadística, en la doctrina, científicamente comprobado, ha sido así, inclusive la ubicación geográfica, si se trata de una zona rural o de una zona urbana. Nosotros vemos, ustedes que forman parte de la policía, en una zona rural no hay un cuerpo especializado de la policía, un grupo de choque especializado, ¿no? Lo hay en la ciudad, por darles un ejemplo, porque la política criminal del gobierno no le interesa por gastos económicos, recursos humanos, llevar un grupo, a menos que hayan otro tipo de delincuencia en esas zonas, tráfico de drogas u otro tipo de delitos particulares. Pero eso más o menos tiene que ver con los factores físicos. La criminalidad, nosotros, para seguir con el tema, desarrollando los factores y desarrollando la teoría, pues nos lleva principalmente a desarrollar la criminalidad. Y la criminalidad no es otra cosa, muchachos, sino el conjunto de hechos delictivos que ocurren dentro de una sociedad. Eso es lo que se conoce como criminalidad y evidentemente hay varios tipos de criminalidad. Esta la vamos a revisar la próxima semana, nos quedan 3 minutos y vamos a revisar de igual manera los factores endógenos individuales que influyen en el sujeto en la comisión de un hecho punible. La herencia, la vamos a revisar
la próxima semana. Creo yo que esta hora es la hora correcta de reunirnos. 8:30 hora venezolana, 7:30 hora ecuatoriana. Les pregunto, muchachos, ¿están de acuerdo con reunirnos a esta hora o les parece muy temprano, 7:30, 8:30? Doctor, a la hora de hoy me parece bien, 8:30. Perfecto. ¿Y allá en Ecuador, muchachos? No hay problema, doctor. Por mi parte no hay problema. Perfecto. Entonces, fíjate, la próxima clase vamos a hablar la herencia. ¿Cómo influye esa transmisión, esa carga genética en el sujeto para la comisión de hechos punibles? Evidentemente no es que haya una transmisión directa, pero sí deja los espacios, sí deja allí las bases sentadas para que haya una modificación, una alteración de la genética del sujeto infractor de la ley. Hay un síndrome, el síndrome de Jacob o el síndrome de superhombre. Sabemos nosotros que la carga cromosómica de la mujer es XX, así lo haya referido la medicina, y del hombre es XY. Pero hay un síndrome que se llama superhombre que tiene una alta tendencia a la criminalidad porque le agregan otro cromosoma, sería XYY, así lo ha definido la doctrina y la medicina. Eso lo vamos a revisar la próxima clase, al igual que la edad, cómo participa el sujeto dependiendo de su edad en la comisión del hecho punible, infancia, juventud, adolescencia, madurez, senilidad. Y vamos a ver, por supuesto, el sexo, cómo participa el hombre y la mujer en hechos punibles. No sé si tienen algún comentario, nos queda un minuto, por favor, si quieren comentar algo al respecto, o dar su opinión o realizar alguna pregunta. No, doctor, por mi parte, pues quedó bien claro el contenido. Lo felicito por su presentación, igual que el contenido de las láminas, pues es de fácil manejo. Y no, para mí está claro. Bien, Gracias perfecto. No, Sandra, excelente, feliz día. ¿Y ustedes, muchachos? por su exposición. Gracias. Denis y Dayana, no sé si están conectados. Comprendido, doctor, comprendido el tema. Esperando el nuevo tema, lo que manifestaba de los factores exógenos. Ujú. Comprendido. Vamos a hablar sobre eso, sobre cómo influye la economía, cómo influye inclusive la estructura de un gobierno, cómo influye en la criminalidad. Bien, bueno muchachos, si no hay más preguntas, quiero desearle un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado de hoy de noche, 8:30 de la mañana, hora venezolana, 7:30 hora ecuatoriana. Que tengan un feliz fin de semana. Hoy les voy a cargar este material, hoy o mañana les voy a cargar este material del cual conversamos el día de hoy para que sirva de referencia y estudio para ustedes. ¿Oye? ¿Ok? Que Gracias, tengan un doctor. feliz día. Hasta Feliz luego. fin de